cada semana, mis estimados, es un gusto poder estar con ustedes en este pequeño mensaje. Y quiero hacer de su conocimiento que la siguiente semana estaremos transmitiendo más días, refiriendo algunos puntos importantes quizá de repaso, otros de aprendizaje, que en el legado que Jesús nos dejó hace poco más de 2000 años, hoy usted y yo podemos tener gran aprendizaje, aplicación para nuestra vida y un acercamiento más con Él. Por eso quiero invitarles no solamente para que nos puedan seguir en nuestras transmisiones, sino que también pueda compartirlas quizá a un amigo, un familiar, un vecino. Porque, mis estimados, a pesar de problemas y dificultades, no dude que Dios sigue estando a nuestro lado. No dude que Dios provee respuestas y soluciones para los dilemas de nuestra vida. Esta noche, sin preámbulo, quiero entonces decirle y compartir con ustedes un pequeño mensaje al que he titulado Señales. Para este mensaje quiero llevar su mente rápidamente a aquella tierra en la que Jesús vino hace poco más de 2000 años. Esa región del Medio Oriente que hoy usted conocemos. Una vez estaba predicando Jesús. Estaba en una casa abarrotada, la gente estaba escuchando por las ventanas, había tapado la puerta, estaba apretada en el interior de esa casa. Y de momento fue interrumpido, porque un grupo de amigos decidió hacerle un hoyo al techo y meter por ahí a su amigo paralítico para que Jesús lo sanara. La historia usted la conoce a detalle. Otro momento de la vida de Jesús, en el que caminaba en medio de toda la gente, y mientras se desplazaba, los discípulos tal vez eran como hoy una barrera, eran como los guardaespaldas, trataban de abrirle paso a Jesús, y de momento una chica toca su manto. Esta chica, a los ojos de los médicos, no tenía remedio, estaba enferma, pero la chica tenía una fe tan grande que cuando se acercó a Jesús y tocó su manto, la chica fue sanada. Usted también conoce esa historia. Hay otra pequeña historia donde un hombre con su hija, que estaba enferma de gravedad, decide desesperado salir de casa a buscar ayuda, y como había escuchado que Jesús podía sanar a las personas, entonces decidió ir a buscarlo. Mientras lo estaba buscando, la gente que abarrotaba el lugar y no dejaba que se acercaran a Jesús, alguien le avisa: oye, tu hija ha muerto. En la historia nos dice que Jesús fue a la casa de este hombre, resucitó a la niña. A Jesús lo rodeaba la gente y no como rodean hoy a los famosos. A Jesús la gente lo rodeaba porque buscaba la sanidad. Hoy en día normalmente un famoso es seguido por la popularidad. Pero debo decirle que además de la salud, a Jesús la gente lo seguía por amor, por ese cariño que él externaba para con ellos. Y sin duda alguna, mis estimados, por la sanidad que le daba a cada persona enferma que encontraba. Podríamos resumir que la estancia de Jesús, al hablar de sus pies, siempre viajaban para llevar un mensaje, y sus manos trabajaban para dar sanidad. Esos pies que fueron clavados en la cruz, y esas manos que también fueron clavadas. Todo esto que Jesús hacía, debo decirles, mis estimados, que eran señales para mostrarle a las personas que le rodeaban quién era Él. Y donde quiera que Él iba, siempre había esas señales. Podemos leer los evangelios, podemos leer la historia, y Él viajaba a una ciudad sanando, ayudando, liberando a los endemoniados. Viajaba a otra ciudad y ocurría lo mismo. Es decir, Jesús iba dando señales de quién era en medio de la multitud. Hoy en día usted y yo podemos ver en la carretera muchas señales cuando vamos de viaje. Curva peligrosa, pendiente, zona de derrumbes, no rebase, y hay muchísimas señales que son dadas para nuestra seguridad, para que tomemos precauciones. A quien trabaja en una fábrica, una empresa, también le colocan por allí una señalética, normalmente cuidando la seguridad del trabajador. Incluso cuando nosotros buscamos una dirección, hoy en día el Google Maps nos proporciona muchas señales para poder darnos una ubicación precisa.
Hay otras señales que quizás son informativas en algún deporte, en alguna actividad en especial. Pero debo decirle que también la naturaleza nos da señales. La naturaleza nos dice cuando va a entrar el invierno, cuando está entrando el otoño, a través de las constelaciones, a través del comportamiento de las plantas, de los animales. Pero mis estimados, también debo decirle, y hemos estudiado en otros momentos, que hay señales que nos avisaban de la cercanía, o nos avisan, perdón, de la cercanía del fin del mundo terrenal que usted y yo conocemos. Después de ver todo lo que hacía Jesús, habían estado notando esos milagros, cómo él sanaba, cómo él ayudaba, liberaba a los endemoniados. Y en Mateo 12, de manera textual, dice que se acercaron los escribas y los fariseos y le dijeron: Maestro, deseamos ver en ti señal. Verso 39. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Yo le traté de resumir y solo ejemplifiqué algunos actos de bondad de nuestro Dios. Sin embargo, los escribas y los fariseos que diariamente lo seguían iban notando esos milagros que Jesús hacía. Sin embargo, a manera de burla, ellos les dijeron: Oye, queremos ver si de verdad eres el Hijo de Dios. A ver, haz una señal, haz un milagro. Y es que, mis estimados, entrando en este terreno, debo decir que Jesús diariamente efectuaba esos milagros cuando liberaba a los endemoniados, cuando levantaba a las personas paralíticas, cuando de alguna manera calmó la tempestad en el mar, cuando alimentó a las multitudes con un pequeño lunch que llevaba un niño. Mis estimados, Jesús había estado dando señales. Pero entonces, ¿por qué los fariseos burlonamente le dijeron: Queremos ver en ti una señal? Debo decirles, mis estimados, que los fariseos habían observado todo, pero no lo veían como una señal, porque ellos literalmente se oponían a Cristo. Y aquí entonces quiero poner el primer punto de esta noche. Aquella persona que se opone a Cristo vivirá los milagros, pero no los va a reconocer. Y es que a veces el ser humano, justificado en su orgullo, en su vanagloria, en su autonomía, atribuye muchos milagros a otras cosas y a otras personas, menos a Dios. Pero debo decirle esta noche que todo lo que hacía Jesús eran señales. Y ahora viene la pregunta: ¿señales de qué? ¿Qué quería dar a entender Jesús con todo eso que estaba realizando? ¿Por qué los fariseos no podían entender que esos eran milagros y que esas eran señales? Bueno, debo decirle, mis estimados, que lo que él estaba haciendo eran señales de su misericordia. Es decir, lo que Dios a través de Jesús estaba queriendo mostrarnos es que en todo momento Él está interesado por nuestro bien, porque usted tenga salud, porque usted tenga libertad, porque usted tenga conocimiento y porque usted tenga una familia y una vida armoniosa. Incluso al hablar de negocios, Jesús también les decía cómo debían ser los negocios. Los propósitos de Dios para su vida y para la vida de su familia o de sus amigos siempre son en su misericordia. Pero esos fariseos que no querían ver los milagros, no querían aceptar la misericordia de Dios. Y debo recordar que Dios respeta nuestras decisiones. Por eso les nombra la generación mala y adúltera, demanda señal, pero no se les dará señal, sino la señal del profeta Jonás. Y entonces aquí quiero decir, la señal de Jonás, mis estimados, a grosso modo, fue una advertencia. Voy a recapitular. Jonás fue enviado a Nínive a decirles: en 40 días la ciudad va a ser destruida. Consagren su vida o también serán destruidos. Deben arrepentirse, alejarse de sus malos caminos. En otro momento estudiaremos de Nínive, una ciudad terrible y unos habitantes doblemente terribles. Bueno, Jonás fue y les advirtió. Debo decir, a la luz de la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte. Usted y yo pecamos y merecemos morir en todo momento. Sin embargo, la palabra de Dios dice que la dádiva de Dios es vida eterna. Usted y yo, siendo autónomos, guiándonos por nuestros impulsos, por nuestras propias apariencias, vamos camino a la muerte.
Sin embargo, Dios nos dice a través de su palabra: yo quiero que tengan vida y esa vida sea en abundancia y sea eterna. Con esto quiero concluir algo, mis estimados. Una vida que se aleja de Dios siempre llevará a la muerte. Y aunque algunos puedan decir: oye, pero ¿y los que ya murieron siendo leales a Dios? Bueno, quiero decirle que la vida lejos de Dios llevará a una muerte, sin duda alguna, sin esperanza. Pero una muerte con Cristo, porque ya tuvimos señal de que Jesús murió y resucitó, y de que también ha resucitado a muchos personajes en la historia bíblica. Eso nos da la esperanza para la mañana de la resurrección. Resulta que entonces la señal era la misma del profeta Jonás. El verso 40 la amplía y dice: porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús les estaba diciendo a los fariseos y a los escribas: voy a morir, estaré sepultado 3 días. Pero lamentablemente el profeta Jonás le decía a los ninivitas: si no se arrepienten van a ser destruidos. Y digo lamentablemente porque Dios nunca nos creó para ser destruidos. Sin embargo, mis estimados, el verso 41 habla para usted, para mí, y le habló a los fariseos y a los escribas. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás está en este lugar. Los escribas y los fariseos no quisieron aceptar las señales que Jesús estaba haciendo para demostrar su misericordia y cómo es su reino. Hoy, mis estimados, la señal más grande la tenemos también, y es el Hijo de Dios. Hoy se encuentra en nuestro medio. No lo vemos físicamente, pero mis estimados, Él es nuestro abogado, pero al mismo tiempo nuestro juez. Y muchas veces la sociedad, al igual que estos personajes del antiguo mundo, de manera burlona, hoy en día es común encontrar gente que se mofa incluso del nombre de Dios, se mofa de Dios mismo y atribuye a todo lo que sucede menos a Dios. Quiero decir que de alguna manera nos estamos olvidando, y esas personas que habían sido cegadas por su orgullo y su vanagloria personal estaban siendo advertidas. El mensaje de Jonás fue contundente: si no cambias, si no te consagras, vas a ser destruido. Y no es que Dios sea un Dios destructor, sino que Dios va a restaurar un mundo bueno y no habrá cabida para los malos. Mis estimados, a usted y a mí no nos predicó solo Jonás. Usted en su Biblia puede leer la historia de Jonás. Es chiquitita, pero un significado tremendo. Nosotros también tuvimos las predicaciones de Moisés. Puede leer usted el Pentateuco. Juan, por ejemplo, que tiene su Evangelio y el libro de Apocalipsis. Pablo, que nos escribe muchísimas cartas. Pero saben, mis estimados, sobre todas las cosas, usted y yo tenemos las predicaciones de Jesús. Y debo decirle que Jesús no fue un científico. Tampoco fue un filósofo, ni fue un patriarca o un profeta. Jesús, el Hijo de Dios. Ese personaje que murió por nuestros pecados y resucitó para salvarnos y llevarnos con Él. Entonces, mis estimados, cuando usted lee el libro de Juan, esa promesa que dice: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta noche quiero recordarle de manera puntual que nosotros somos peregrinos, que Jesús le dijo a los discípulos: voy a volver y voy a restaurar este mundo. Sin embargo, Jesús dejó un mandato de compartir esta noticia. Y es que a veces cuando hablamos del fin del mundo, la mayoría de personas sentimos temor, tenemos miedo, no queremos que esto se acabe. ¿Y qué va a suceder si ahora hay pandemias, hay guerra, hay terremotos? ¿Cómo irá a ser después? Porque la Biblia nos dice que será un día espantoso, grande y terrible para aquellos que invocan ese día. Pero, mis estimados, no debemos ser egoístas. Jesús dijo que ha preparado un lugar para usted y para su familia. Pero también lo ha preparado para usted y para sus compañeros de trabajo. También lo ha preparado para los compañeros de la escuela, de aquellos que somos estudiantes. Debo decirles, mis estimados, esta noche, que sin duda alguna somos peregrinos. Jesús dejó señales
frente a esos ojos incrédulos. Algunos decidieron seguirle, algunos decidieron rechazarle. La recompensa en breve la tendrán. Hoy en día nosotros tenemos también la oportunidad de ver todo lo que ocurre en esta naturaleza no es casualidad. Todo lo que ocurre en el medio social tampoco es casualidad. Pero mis estimados, es momento de tomar decisiones. Algunos creen que llegaremos al cielo, con nuestra arpa estaremos sobre una nube y estaremos allí haciendo música. Mis estimados, debo decir que la Biblia nos dice que habrá cosas increíbles que nunca ojo ha visto ni oído ha escuchado. Cosas maravillosas nos esperan en el cielo. Más allá de pensar en ese temor y ese momento difícil y caótico que será previo a la venida de Jesús, debiéramos pensar en la recompensa que hay detrás de ello. Dios advirtió y dio señales. Hoy la naturaleza, en todo lo que realiza, en todo lo que sucede, nos está dando señales que esa próxima venida de Jesús es breve. Estas enfermedades, le decía, y el comportamiento social, sin duda alguna. Cuando Jonás fue y advirtió a la gente de Nínive y les dijo, miren, en 40 días la ciudad va a ser destruida. Si no cambian, también les va a tocar destrucción. La gente, más que con temor, conoció de Jesús y se consagró. Esa gente que conoció de Cristo decidió ir por él. La advertencia no era para asustarlos, mis estimados. Era un motivo de esperanza para preservar su vida. Que hoy las cosas estén difíciles y complicadas no debe asustarnos. Debe ser un motivo de esperanza porque entonces de este modo es un recordatorio de que Jesús pronto va a restaurar este mundo. Muchos al entrar a este momento de desesperanza, de suspenso, de miedo, en lugar de acercarnos decidimos alejarnos. Cuidado, porque las advertencias nunca son para atemorizarnos. Cuando usted va en la carretera y dice un límite máximo de velocidad, una curva, un tope, lo hacen para que usted pase sin problema alguno por ese lugar. No es para que tenga temor. Las advertencias bíblicas son para darnos esperanza o problemas si no las conocemos. Dios quiere preservar nuestra vida. Quiero terminar con una advertencia muy real y certera. Ese mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. El verso 6 dice de la siguiente manera: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, escuche bien, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mis estimados, este primer mensaje nos habla del juicio y de la necesidad de adoración. El verso 8 nos dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Una enseñanza que habla de Dios, pero no lleva con Dios. Después en su momento lo meditaremos con más espacio. El verso 9 nos dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, escuche bien, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá de la ira de Dios, que ha sido vaciada pura en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. 3 advertencias que encontramos aquí. Si solo nos detenemos, aquí habría que hacer un análisis para saber de qué nos está advirtiendo. Hoy por el tiempo no lo tocaremos. Sin embargo, después de estas, de alguna manera, señales, de estas advertencias, el verso 12 dice de la siguiente manera, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Mis estimados, grandes sucesos caóticos sucederán en la humanidad. Aquí solamente le estoy dando 2 cosas que tienen aquellos que no van a sufrir esos caos. Guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. En otro momento los tocaremos. Quiero decir esto de la siguiente manera, mis estimados. La Biblia nos tiene muchas advertencias para preservar nuestra vida física en este mundo y nuestra vida espiritual. Con ello aseguraremos una vida eterna al lado de Jesús. Quiero terminar diciendo que un día soleado, un día caluroso, esos días de vida ordinaria en la isla de Hawái, un señor estaba comprando en el mercado.
Había ido por el mandado, su esposa y sus hijos estaban en casa cerca de la playa. Por la falla en algunas alarmas, salió un mensajero tratando de avisar que se acercaba un tsunami, y entonces dijo el lugar más concurrido será el mercado. De ahí cada gente pudo ir a su casa y avisar que viene un tsunami. Este hombre escuchó la noticia, pero no hizo caso. Mientras todos corrían para avisar a sus familias, en su historia nos dice que él siguió comprando, ignorando la advertencia. Siendo parte alta donde estaba el mercado, entonces pudo ver a la distancia cuando la ola gigante se aproximaba, y aunque subió a su auto y manejó tan rápido como podía a casa, en su historia nos dice que al llegar, su casa ya no estaba y jamás volvió a ver a sus hijos ni a su esposa. Hoy en día mucha gente ignora todas las advertencias. El Señor nos advierte esta noche lo que ha de venir. La buena información no sale del periódico ni de la televisión, solo se encuentra en las Escrituras. Por eso la importancia de estudiarlas. Dios nos pide que cuando nosotros veamos la advertencia en su palabra, respondamos ante esa advertencia. El mensaje de los 3 ángeles tiene que ver mucho con falsas denominaciones, con incluso falsas señales que Satanás realizará para engañar a la humanidad. Pero mis estimados, si no nos empapamos de la palabra de Dios, no podremos identificarlas. Y hay unas que parecen ser tan sutiles, pero tan efectivas para el enemigo. Quiero decirle esta noche que Jesús murió para salvarnos. Jesús resucitó para llevarnos con Él. Y es momento, mis estimados, de consagrar nuestras vidas hoy. Nínive obedeció y usted conoce el fabuloso desenlace. Sodoma y Gomorra se burlaron y los desenlaces también los conocemos. Por eso, mis estimados, es mi deseo y es mi oración que usted sea atento a todas las señales, no solamente físicas, sino escritas en la palabra de Dios, porque su pronto regreso es de alguna manera seguro, certero y próximo. Es mi deseo, es mi oración que usted pueda prepararse con su familia, con sus amigos, para ese encuentro personal con Cristo. Que el Señor les bendiga.